Ay, ok. Entonces ya se viene y... Oye, tú, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pensé que como se venía el ascenso de Skywalker en diciembre, podría dar mi opinión sobre cada una de las películas de Star Wars. Pero, ¿tú cachai qué onda las reseñas con más dislike que tenías son todas sobre Star Wars? Es decir, Sí, Norman, pero pienso que la gente en internet valorará el hecho de que estoy compartiendo mi opinión y no me odiarán simplemente por decir qué pienso de una película. Será mi funeral, ¿verdad? vaya que lo va a hacer. Star... Star Wars... Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, Review. Dirigida por George Lucas, esta es la película que quebró con el silencio que la franquicia de Star Wars había tenido por unos 16 años desde que se estrenó El Retorno del Jedi. Y considerando que en diciembre tenemos una nueva Star Wars, pensé, hey, ¿por qué no un poco hablar sobre cada una de estas películas? Porque Star Wars tiene un lugar muy cercano en mi corazón, como varias de mis películas favoritas, pero eso no indica que amo cada una de sus entregas. Muy por el contrario, gente que sigue el canal puede darse cuenta que no soy un gran fanático de las precuelas, pero eso no significa que las odie o que las haya odiado toda mi vida. Muy por el contrario, yo me crié con las precuelas mucho antes de siquiera saber que existía la trilogía original. Recuerdo vívidamente ver esos VHS de La amenaza fantasma y El ataque de los clones, y recuerdo ver en el cine La venganza de los Sith y adorarla. El tema es que esta franquicia es muy cercana a mí y particularmente las precuelas fueron el primer acercamiento que yo tuve en mi vida a Star Wars, junto además a las series animadas que daban en el Cartoon Network en su momento. Pero una vez crecí y un poco desarrollé una especie de gusto más particular por el cine, me fui dando cuenta de que realmente no tenía mucho que disfrutar con estas películas. Y yo entiendo que hay gente ya que las defiende, y si a ti te gustan las precuelas de verdad que está excelente. Encuentro que a la gente que le gusta esta película es fantástico, tienes derecho a que te guste lo que sea, pero a mí no me gustan y tengo que ser honesto con mi opinión. Y por supuesto voy a andar en cosas profundas de la trama, así que spoilers de La amenaza fantasma. Partamos del inicio. Las precuelas fueron esta especie de conjunto de películas que nació porque George Lucas quería contar cuál era la historia de cómo es que Anakin Skywalker pasó a ser Darth Vader, y durante el magno éxito que fue la trilogía original en los 80 y finales de los 70 obviamente, había una cantidad de universo listo para ser explorado, listo para ser abordado por quien quisiera tomarlo. De hecho, por los 16 años que no hubo películas, básicamente lo que había para sustentarse era universo expandido, libros, cómics, videojuegos que un poco profundizaban en lo que se sabía sobre este universo que se reducía en ese momento a 3 películas. Y George Lucas presumiblemente siempre quiso hacer 3 trilogías, aunque después en entrevistas se arrepintió o dijo no, yo siempre quise solo hacer 2 trilogías. Pero particularmente con las precuelas él quería hacerlas con muchos efectos visuales, con un diseño visual fuera de este mundo y básicamente extender los límites sobre lo que conocíamos. Y por mucho tiempo él no tenía las herramientas para crear esto. No creo que siquiera haciendo estas películas las tuviera. Él, siendo muy amigo de Steven Spielberg, cuando se estrenó Jurassic Park, él vio lo que su amigo estaba haciendo con esa película, con los efectos visuales, con el CGI de los dinosaurios, y quedó tan impresionado que pensó, ya, es momento, llegó la hora, puedo hacer estas películas. Así que básicamente tenemos el año 93, Jurassic Park, y 6 años después, La amenaza fantasma. La diferencia clara es que en Jurassic Park los efectos visuales están bastante reducidos a escenas particulares donde tenemos dinosaurios con CGI. George Lucas lo que quería era prácticamente hacer escenarios completos con efectos visuales que lamentablemente no estaban tan pulidos. Y saquemos eso de la borda. Creo que los efectos visuales de esta película no han envejecido bien. Creo que de la trilogía completa hasta la que tiene probablemente los mejores efectos visuales cuando hablamos de efectos prácticos. Hay un excelente e increíble diseño de producción en cosas como naves, los palacios. Se nota que acá intentaron un poco más ir a la ocasión y grabar cosas que de verdad existieran. Pero cuando vamos, por ejemplo, al reino de los Gungans, eso no está ahí. No se siente como que estas personas realmente estén caminando por este mundo. Entonces hay un valor bastante envejecido de las precuelas que es presente en las 3. Creo que La venganza de los Sith es la que menos residuos de eso tiene, pero cada vez que ellos van a un lugar que es completamente CGI, se nota. Y yendo un poco más en la historia, en esta película tenemos a Qui-Gon Jinn, un caballero Jedi, y su aprendiz Obi-Wan Kenobi, y ellos van a investigar una especie de problema que hay con la Federación de Comercio que está un poco haciendo un bloqueo económico en Naboo, y ellos van a investigar, son descubiertos, luego van a Naboo, se encuentran con Jar Jar Binks y Ari Ari. Es muy extraño que George Lucas decidiera
existir con una especie de personaje desconocido, porque creo que tiene más sentido pensar en Obi-Wan Kenobi como el líder de esta película, como el protagonista, si es que no vas a introducir a Anakin directamente. Pero hay un gran problema con la construcción de estos personajes porque realmente Qui-Gon Jinn no es alguien que yo considere muy interesante de seguir. Creo que Liam Neeson es un excelente actor y él estaba realmente tan emocionado por estar en esta película que ni siquiera supo de qué trataba cuando ya estaba firmando para aparecer en ella. El tema es que realmente no se le da mucha personalidad a Qui-Gon Jinn porque si tuviera que escribirlo con palabras, como ¿qué es él? ¿Es un caballero Jedi? ¿Es necio? ¿Es algo testarudo? Quizás. Pero un gran problema que tengo principalmente con la amenaza fantasma que se reproduce realmente en las precuelas es que siento que estas personas son emocionalmente perfectas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay realmente algún problema de personalidad que tengan que superarse, no hay un conflicto, no hay una evolución, porque pensemos en todos los personajes que esta película tiene. Tienes a Qui-Gon Jinn, tienes a Obi-Wan Kenobi, aprenden algo, crecen en algún sentido, son una persona distinta al final de la película que al principio. Bueno, Qui-Gon Jinn está muerto, así que supongo que sí fue alguien distinto. Pero siento que durante todo el filme él es tan perfecto emocionalmente que cada cosa que tú puedas señalar y pensar, creo que él es un poco testauro, un poco necio, la película no las trata como fallos o como cosas que el personaje tenga que evolucionar, porque al final del día cada uno de estos puntos de su personalidad son puntos que terminan haciendo que todo salga bien. De hecho, la razón por la que Qui-Gon muere ni siquiera tiene que ver con su personalidad, él simplemente fracasa en algún movimiento y es casi una desventaja física que tiene, pero emocionalmente, en características, en personalidad, él no evoluciona prácticamente nada en esta película. Lo mismo con Obi-Wan, que es un personaje que queda completamente separado del conflicto principal. De hecho, podrías quitar completamente a Obi-Wan de esta película y no cambiaría casi nada, solo la batalla final. Y voy a repetir esto, creo que Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi es la mejor caracterización que toda esta trilogía va a presentar, pero él queda tan desperdiciado porque su personaje se escribe como una persona tan secundaria, tan de reparto, que no tiene casi nada de impacto en la trama. Luego tienes a Anakin, quien es igualmente emocionalmente perfecto. Es un personaje tan inocente, tan puro, quiere el bien, quiere hacer todas las cosas bien y salvar a todo el mundo. Y finalmente nada que lo esté tirando para atrás. La gente siempre señala a Rey y dice que ella es una Mary Sue, pero en esta película Anakin es prácticamente un Gary Sue. El niño no tiene nada que emocionalmente lo esté tirando para atrás, no tiene ninguna característica sobre la que tenga que evolucionar, al menos en esta película. Y en sus habilidades, él gana la carrera de bots y luego como que mata a mucha gente subiéndose por accidente a una nave. El tema es que entiendo perfectamente por qué lo escribieron así, porque finalmente imagino que Lucas quería hacer este paralelismo sobre cómo este niño tan inocente, tan puro y tan carismático, entre comillas, pasó a ser la figura tan temerosa que era Darth Vader. El tema es que en general, y esta es una regla para cualquier película, escribir niños es difícil. Mucho más dirigirlos, porque con niños no tienen la experiencia que un adulto puede tener actuando y además intentar escribir diálogo que suene natural, que diga un niño es muy difícil. Creo que lamentablemente George Lucas le dio un increíblemente horrible diálogo a Jake Lloyd. Entonces este pobre niño que está recién entrando en este mundo de la actuación tiene que recitar estas líneas, intentar que salgan lo mejor posible. You'll never reach the outskirts in time. Sandstorms are very, very dangerous. Que al final del día no te puedes creer lo que dice. Todos sus contactos emocionales no se transmiten en una conexión con la gente. Sé que mucha gente quizás esté en desacuerdo. Quizás se emocionaron con escenas como de Anakin separándose con su madre, pero no siento nada en esos momentos. Porque cuando a él le dicen que va a dejarse un esclavo, no siento esa emoción que sentiría un niño cuando le dicen, hey, ya no va a ser un esclavo. Igualmente el momento en que le dice a su madre que irá por ella, todo ese intercambio de diálogo es tan falso, tan poco creíble, que veo la película y es casi irrisorio la forma en que esta gente se comunica. Hablemos un poco del diálogo de George Lucas en estos filmes. We have captured the Queen. Victory. Es realmente terrible, no hay casi ninguna persona que yo encuentre que actúe o que hable como una persona natural en esta película. They are still coming through. This is impossible. Esos alienígenas de la Federación de Comercio actúan tan mal. De hecho, me quedó muy grabado en escena en que un droide está interpelando a Qui-Gon y a Obi-Wan y dice: Corazon, that doesn't compute. Wait, you're under arrest. Oye, es tan terrible. Y esto es algo que no es nuevo para nada, pero George Lucas siente esta necesidad de decir todo lo que los personajes piensan. La película tiene un grave problema de tono sobre el tipo de película que quiere ser, porque por un lado está intentando hacer este drama político tan serio, no entendiendo que es una aventura de fantasía para niños. Entonces tienes cosas como elementos tan dramáticos y tan graves en que los actores de verdad intentan demostrar lo que sienten, y George Lucas, temiendo que o los actores no lo transmitan lo suficiente o el público no sea capaz de entender lo que las personas quieren decir con simplemente movimientos, gestos o actos, que todo tiene que ser dicho por el diálogo, lo que da una narrativa muy aburrida, porque gran parte del movimiento de esta película se transmite por el diálogo. Personajes dirán lo que sienten, personajes dirán de qué se trata el argumento, a dónde tienen que ir, y esto es muy tedioso porque recuerdo ser un niño y prácticamente no entender de qué se trata esta película. No fue siquiera que fue un adulto y revisité esta película en que recién me vine a enterar
de qué trataba todo esto de federaciones de comercios, impuestos, bloqueos económicos, se ve tan aburrido y tan tedioso escuchar, especialmente si eres un niño. Y hay mucha gente que de verdad intentará vender estas precuelas como algo muy profundo, político y social, pero seamos honestos, estas precuelas fueron hechas como películas para niños, especialmente La amenaza fantasma y El ataque de los clones. Y la trilogía original también era para niños. Es una aventura familiar, una space opera, ciencia ficción, de fantasía, con magos que mueven sables de luz, son samuráis, magos en el espacio, lo más familiar que podrías haber inventado en algún sentido. Esto no es Blade Runner, esto no es Alien, y creo que esta película particularmente, como digo, no entiende el tono que quiere tener, no entiende que es un filme familiar. Y no digo que no se pueda hacer una película de Star Wars que sea más madura, de hecho eso creo que es algo que La venganza de los Sith hace excelentemente, pero esta película particularmente tiene cosas como Jar Jar Binks, como las carreras de pods, como estos escenarios y personajes que son tan, por así decirlo, infantiles, con un tono tan humorístico, y al mismo tiempo quieres meterte diálogo y esta exposición sobre drama y sobre política. No puedes tener ambas cosas, o te vas por una o te vas por la otra. Hablando de Jar Jar Binks, es terrible, no sé qué puedo más agregar a eso, creo que la interpretación es terrible, pero no creo que el actor deba ser culpado, no creo que nadie en esta película deba ser señalado culpado, porque si bien no es un filme que yo disfrute ver, admiro completamente el que George Lucas se haya atrevido a hacer estas películas, y creo que el elenco está haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenían a mano. Que haya salido bien es otra cosa, pero no creo que nadie acá deba ser señalado. Es decir, los fanáticos de Star Wars le hicieron la vida imposible a Jake Lloyd y al actor que hacía Jar Jar Binks, y no creo que lo merecieran para nada. Es decir, era gente que solo intentaba ganarse el pan del día actuando en una película que probablemente pensaron que iba a ser este nuevo hito de la historia. Como digo, esta película tiene un intento de humor tan embarazoso. Hay pocos instantes en que yo puedo decir que me riera verdaderamente. Creo que mis partes favoritas son probablemente las que tienen que ver con Ewan McGregor. You were right about one thing, Master. The negotiations were short. Creo que es de los momentos más divertidos, pero en general la mayor parte del humor que está basado en diálogos solamente no es divertido. Especialmente porque, ¿cómo la gente me puede decir que esta película intenta ser madura cuando tiene chistes de peos con aliens? ¿What? Sin contar que además del hecho de que los personajes solo hablen las cosas que tienen que hacer, no se mueven, no hacen acción. Es una película tan cargada de simplemente diálogo e información en que ¿qué tantas cosas ocurren? Hablemos de cosas que pasan en esta película. Casi pareciera que la gran parte de esta película es solo personajes moviéndose de A a B partes sin que realmente hagan algo a donde sea que vayan. Y el problema en que el conflicto esté tan basado en diálogo en lugar de acciones es que finalmente nadie aprende nada, nadie cambia. ¿Quién evoluciona en esta película? ¿Qué personaje se desarrolla? Es tan intrascendente en ese sentido que perfectamente podrías quitarla y partir del ataque de los clones tendrías una pseudo mejor experiencia. No por nada el orden machete para esta película es tan efectivo, porque realmente ¿qué ocurre en esta película que sea de tanta trascendencia? A mi parecer lo más interesante que pasa es que empezamos a ver a Palpatine mover los hilos de lo que sería finalmente el desarrollo que se desencadenaría en la tercera película, pero no es nada que a mi parecer no puedas poner en los créditos iniciales del ataque de los clones. Hay tan pocas cosas que son basadas en acciones que se vuelve algo tedioso de ver simplemente porque te das cuenta de que nadie está haciendo nada que sea trascendente para su personalidad, lo que me lleva de nuevo al hecho de que estos personajes son prácticamente perfectos. Y hablemos de cualquier otro protagonista de alguna película de Star Wars. Luke Skywalker, por ejemplo. Al principio es engreído, es un cretino, es un poco egocéntrico, cree que él se las sabe todas, y a medida que avanza la primera película él se va enterando de que tiene que dejarse ir un poco más, de que no tiene que ser tan obtuso y que tiene que confiar en sus instintos para hacer las cosas que quiere hacer. Y luego en las otras películas se profundizaría mucho más en conceptos como no dejar que el miedo, la ira o la rabia te consuman, pero en esta película se aborda tan básicamente esta idea de uy, este personaje, este chico está muy consumido por el miedo, por la rabia, pero siento que eso, como digo, solo se expresa con palabras. Realmente tú sientes en algún instante de esta película que este niño de verdad tenga el miedo que los Jedi tan profundamente quieren hacerte creer que siente. Y hablemos de la profecía un poco. Debo haber visto esta película unas 6 veces, la mitad de ellas en el último par de años, y honestamente no entiendo la profecía en el sentido más puro. Es casi un meme la idea de que es realmente darle balance a la fuerza, pero la fuerza está desbalanceada en esta película. ¿Se muestra algún indicio de que la fuerza necesite balance? Es una profecía tan ambigua que no creo que se profundice del todo bien en estas películas. Sé lo que mucha gente va a decir, que en el universo extendido, que en los libros se profundiza bastante en qué significa esta profecía, pero el tema es que estas son películas, son eventos cinematográficos que deberían ser capaces de contenerse en esto. Si tú quieres profundizar en estas cosas, perfecto, que existan los libros, que existan todas estas cosas que uno puede ir y ver, pero si la película no me convence de por qué es tan importante la profecía, por qué es tan importante que este chico, que es el elegido, existe en esta película, realmente no tengo
justificación da por qué creerte. Es un cliché tan grande esto de la profecía que básicamente es solo un elemento narrativo para justificar por qué el personaje siquiera tenía que unirse a los Jedi. Sin contar el consejo de Jaices en esta película, un grupo de cretinos. Es decir, los tipos no hacen nada, solo se quedan a hablar y a conversar y a decir, no, eres muy viejo, no puedes hacer esto, yari, yari, ya. Que no pueden sino caerme un poco mal. Es decir, Yoda, uno de los mejores personajes a mi parecer de la historia del cine, queda bastante relegado a este viejo gruñón que solo es un poco cascarrabias. Y no sé, Mace Windu, adoro a Samuel Jackson, pero no creo que tenga una pizca de desarrollo, carisma en esta película. Es decirle a una persona tan energética, tan fugaz, y en este film está relegado a simplemente decir su diálogo de forma muy seria. Y es que esto pasa, miren, entiendo perfectamente el por qué George Lucas escribió estos personajes de forma tan inexpresiva, tan poco emocional, porque él quería replicar una especie de esencia de monje, de que estas eran personas que no necesitaban sus emociones para expresarse. El tema es que una cosa es escribir eso y otra cosa es ejecutarlo de forma que sea satisfactorio de ver. No porque tenga sentido que estos personajes actúen así porque son una especie de monje intergaláctico, significa que vaya a ser entretenido de ver. Muy por el contrario, no sé por qué quieres transformar estos magos interespaciales en personas que no tienen carisma. Alrededor de la historia del cine se han escrito tantos buenos personajes basados en monjes, son personas muy serenas, pero eso no quiere decir que los va a hacer poco carismáticos o inexpresivos. Y ahí también hay que hablar de que el uso de CGI es grotesco en esta película. No solo porque haya envejecido mal y porque en 2019 no se vea para nada bien, sino que porque le quitaste completo contexto a estas personas para actuar. Entonces, ¿cómo esperas que transmitan sus emociones? Es decir, Liam Neeson, Ewan McGregor, Samuel Jackson, todos son excelentes actores, pero si los cercas con pantallas azules y esperas que den su mejor interpretación sin saber contra qué están actuando, no va a salir nada bueno de eso, porque ¿cómo puedes actuar si ni siquiera sabes con qué estás actuando? ¿Cuál es el contexto del momento? ¿Cuál es la emoción? Hay tanta relegación en quitar a las personas de los sets, de las locaciones, de lugares donde ellos de verdad sientan la emoción del momento y dejarlo simplemente en cuatro paredes y pensar, ya, filo, los efectos visuales se encargarán de poner el contexto, pero las emociones de sus diálogos, no, para nada. Pensemos, por ejemplo, cuando están yendo del reino de los Gungans y tenemos a los personajes en esta especie submarino y aparece un pez y luego viene otro pez y there's always a bigger fish. ¿Cómo puedo sentir la emoción si los personajes no están entusiasmados, no están asustados? Si los personajes no transmiten miedo, yo no voy a sentir miedo por ello. Y eso se traduce en una película muy aburrida de ver. Lo mismo pasa con la carrera de los Pods. En un instante el guión intenta generar algo de miedo o ansiedad por la escena que va a ocurrir, hablando sobre cómo Anakin nunca ha terminado una carrera en su vida. Y ahí tenemos a Padme que se asusta porque dice, oh, no puede ser, vamos a quedarnos acá atrapados para siempre. Y luego viene Qui-Gon y dice, no, todo va a estar bien, no va a pasar nada, vamos a ganar. Que drena completa emoción. ¿Por qué ahí haces eso con tu personaje? ¿Por qué le quitas el poco miedo que podrían sentir? Porque si Qui-Gon no siente miedo porque puedan perder, ¿por qué yo sentiría miedo porque puedan perder? Así de simple. Hay lugares tan fascinantes que me puedo imaginar tan bien hechos de haber usado las locaciones correctas y el diseño de producción pertinente, pero entre esas zonas y hay lugares que están tan plasmados en CGI que no puedo emocionarme, no puedo sentir ese asombro de wow, entramos a un lugar nuevo, estamos profundizando en el universo de Star Wars. Luego tenemos otros personajes como el rey de los Gungans, no son interesantes. De hecho, hay tan pocos personajes que de verdad encuentre algo atractivos en esta película, al menos personajes nuevos. Y George Lucas sigue insistiendo en mostrarnos a Jabba. A mí me gusta la idea de que Jabba solo exista en el episodio 6. Ese es mi mundo ideal, pero dado que los efectos especiales y las reediciones de Star Wars han hecho lo que quieran con el personaje, ya no siento esa emoción. Ya va un personaje que ha aparecido ya en 3 películas de Star Wars al menos. Ahora, cosas positivas, no de esta película, para nada. De hecho, no encuentro que sea un mal filme, en ningún sentido. Creo que es solamente muy, muy decepcionante y extremadamente mediocre. Pero hay cosas que sí destaco bastante. En primer lugar, las interacciones y la química que tiene Liam Neeson con Ewan McGregor es fenomenal. Creo que ellos un poco carrean la poca emoción que la película tiene, porque incluso aunque los personajes no tengan emoción, sí creo que ellos se llevan algo bien y se transmite de forma coherente y de forma linda en la película, lo que al mismo tiempo me hace sentir algo por Obi-Wan cuando muere Qui-Gon, porque esa química se desarrolló tan bien. Y bueno, Ewan McGregor va a ser la única pieza, me parece, que va a acarrear todos estos filmes. Y además me gusta mucho el cómo se introduce a C-3PO y a Arturito en estos filmes, es muy lindo. Y su química está ahí, es decir, que Anthony Daniels sigue siendo C-3PO en ese sentido, y creo que son personajes carismáticos que no puedes arruinar porque son exactamente lo que recordamos de las películas pasadas. Hablemos sí de la nueva química que tiene Jake Lloyd con Natalie Portman. Are you an angel? En primer lugar, soy el único que encuentra muy creepy el hecho de que Natalie Portman sea una adolescente adulta y se intuye una especie de relación con este niño. Es decir, cambiemos los géneros por un instante. Pensamos que Jake Lloyd es una niña y Natalie Portman es un adolescente varón. Sería muy creepy. Esto no se vuelve menos creepy
el ataque de los clones. Toda la secuencia en general en Tatooine es bastante incómoda, especialmente porque pareciera que ningún personaje quiere estar ahí. El hecho de que estén ahí por accidente no le da mucha motivación a los personajes a moverse de A a B, C lugares. La carrera debo decir que es bastante excitante, me gusta mucho, a pesar de que no tenga ningún peso dramático. Creo que está muy bien ejecutada y hay que dar crédito donde hay crédito, es decir, hicieron un buen trabajo con la carrera. Sí me da mucha risa la interacción que tiene Qui-Gon con Watto. Primero que todo, él intenta usar sus poderes Jedi de la fuerza para hacerlo cambiar de parecer y se intuye de alguna forma el capitalismo es más poderoso que la fuerza. Bien hecho. Además, cuando Anakin se entera de que su madre no fue rescatada, Qui-Gon dice, bueno, intenté liberarla, pero no se pudo. Cuando Qui-Gon era un hipócrita, es decir, ni siquiera lo intentaste, le preguntaste si podía y cuando dijo que no fue como, ah, ya bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, los midichlorians. No tengo nada en contra de que se explique de alguna forma un poco más racional o científica la existencia de estas cosas. Al menos en la teoría, de si alguien quiere escribir un libro sobre la ciencia de Star Wars, estaría perfecto. Pero es tan extraño el cómo lo introducen en esta película, la idea de que la fuerza ya deja de ser esta especie de entidad mágica que nos rodea a todos y que conecta a todos los seres vivientes. No, es solo unos bichos que hay en tu sangre. Y finalmente un poco arruina el por qué escogieron a Anakin, porque al final es como, tenía más de estas cosas en su sangre, así que supongo que tenemos que liberarlo. No hay nada mágico pasando acá, solo tenía unos bichos en su sangre que son tantos que saquémoslo acá. Sin contar además la muy poco sutil y bastante obvia referencia de que Anakin es una especie de Jesús que fue concebido por los midichlorians. Otras cosas positivas, la banda sonora de John Williams es increíble. Es tan fenomenal que por mucho tiempo yo pensé que estos temas estaban en la trilogía original porque me parecen tan indispensables a lo que es el canon musical y sinfónico de Star Wars. El es tan esencial a lo que conocemos de Star Wars que creo que John Williams sacó la bola. Sacó la pelota del campo, a mi parecer. Dio un patatazo tan fuerte que quebró completamente los límites de lo que esta película necesitaba, porque es una banda sonora tan desperdiciada, pero de admitirlo, le da mucha emoción, especialmente a la batalla final. Y hablemos de Darth Maul. Él es un badass, es misterioso, es enigmático, y al no tener que hablar y no tener que decir diálogo, George Lucas, básicamente la persona más interesante y menos terrible de toda esta franquicia. Me encanta la batalla que tienen, creo que la coreografía es increíble. Sí me molesta el poco peso dramático que tiene su interacción, porque si bien tenemos todo esto de los Sith y lo que está ocurriendo tras bambalinas sobre la fuerza y sobre que van a volver los Sith, realmente sobre el conflicto principal, que es todo este tema de la Federación de Comercio y ya. ¿Qué se resuelve con esta batalla? Es decir, ¿influye en algo en la gran escala en el conflicto principal de la película si Darth Maul gana o pierde? Como que solo están haciendo tiempo al fin y al cabo. Es decir, ahí les va, la coreografía es increíble, pero bueno que la batalla tiene tan poco peso dramático o narrativo sobre la gran escala, y es porque construyeron una película alrededor de algo tan poco interesante. Es decir, si hubieran hecho esta película centrado más en este personaje, haciendo que esta batalla final fuera esta cosa fundamental y esencial para la correcta finalización de la película, habría sido punto fantástico. Pero si Darth Maul hubiera quedado vivo, habría quedado un cabo suelto para las futuras películas, pero en estricto rigor realmente nada se habría completado en el punto narrativo de la película que está haciendo. Si hablamos de la dirección de George Lucas en este filme, es bastante flácida, es, como digo, muy poco interesante visualmente porque la mayoría es CGI y este CGI no tiene un buen desarrollo, alguna buena química con los personajes. De hecho, es bastante estéril en cómo ejecuta estos planos. Es una básica historia de fantasía y aventura si la vas a mirar desde un punto de vista técnico, pero no creo que haya nada particularmente extraordinario ni en el montaje, ni en la corrección de color, ni en la dirección de fotografía. Es un filme muy estéril en lo visual. Y los conflictos finales se resuelven de forma tan súbita. Es decir, salían estas dos especies que están en conflicto, llegan los buenos a salvarlos de los malos. Anakin se sube a una nave por accidente y mata a todo el mundo por algún motivo. Matan a Darth Maul. Todo es tan rápido, tan súbito y tan poco interesante en lo dramático, porque lo más interesante en todas estas cosas son las batallas, pero el conflicto no está enfocado en las batallas, el conflicto sobre esta Federación de Comercio, tratado sobre quién va a ascender en poder político, que finalmente, a mi parecer, pusiste la emoción en el lugar equivocado, George. Las conversaciones en Coruscant son tan aburridas, no estoy para nada interesado, solo gente hablando de cosas que no me interesan, porque está todo este conflicto político con Padme, que supuestamente no es Padme, sino que esta senadora y Aria. Que por cierto, ¿por qué intentar ese plot twist? En verdad no lo entiendo, he visto esta película tantas veces y siempre encuentro que es la parte menos climática de todo el filme, en que quieren hacerte creer que en verdad ella no es la senadora, solo es esta chica, pero en realidad sí es la senadora y a su decoy. Y es tan poco fascinante toda esa resolución. Y todas las conversaciones que tiene con Palpatine son nada, no llevan a nada, porque no le interesa el conflicto político. That is something I cannot do. Como digo, no creo que esta película sea mala. Quizá que hay un valor nostálgico, porque tal como he mencionado, he hablado mayoritariamente de cosas malas, pero no creo que me tiran tanto la pata como para hacer algo
terrible. A mi parecer solo es una ejecución muy pobre de material que escrito podría haber sido fenomenal. Esta misma historia exacta, con mejor diálogo, con un mejor contexto para desenvolver mejores actuaciones y quizás con una dirección un poco más energética, podría haber sido fenomenal, pero solo resulta en un filme muy mediocre, muy olvidable y que, como digo, podrías quitarlo completamente del canon y todo el resto de las películas seguiría más o menos igual. No hay nada en este filme que ocurra que no pueda ser explicado en un par de frases y contextos del ataque de los clones. De hecho, en defensa del ataque de los clones, que ya voy a hablar de ella, creo que la película contextualiza bastante bien todo lo que pasa en este filme de forma en que puedas completamente olvidar que existe y seguir con tu vida de forma correcta. Es tan triste que todo este grupo de gente tan talentosa se haya juntado, que no haya salido algo excelente, pero existe. ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie que culpar, no voy a señalar a George Lucas y decir, sabes qué, púdrete. Creo que hicieron lo mejor que pudieron y fracasó. No hay nada malo en eso, supongo. La amenaza fantasma es un ligero 4 de 10. Ay, dígame, ¿qué opinan de la amenaza fantasma? Sé que mucha gente que de verdad le gusta, así que estoy muy interesado en saber qué les gusta, qué defienden este filme, qué encuentran que es tan fascinante y tan digno de recordar esta película. Los que están conmigo, desahóguense en los comentarios sobre por qué la amenaza fantasma es lo peor que le ha pasado a la Tierra. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche, una perfecta semana y chao.